El trabajo docente, una perspectiva desde el normalismo hasta la actualidad. En 1905 se sanciona la ley Laínez que autoriza a la Nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo soliciten. Queda organizado legalmente el sistema educativo argentino. El país pasa de 291 escuelas en 1900 a 5.418 en 1953. Esta es una de las primeras escuelas fundadas, de las escuelas normales. En 1819 el Estado crea la primera escuela normal, hecho que suscita la oposición de la Corporación de Educadores, quienes se oponen a la intervención estatal en la cuestión educativa. En 1825 se crea otra escuela normal para formar maestras, ya que no se consigue personal idóneo para la apertura de nuevos establecimientos. La escuela tiene en el primer año 160 discípulas. En 1884 se aprueba la Ley 1420 de Educación Común, abarca la capital federal y los territorios nacionales, establece el carácter obligatorio, gratuito, laico y gradual de la educación primaria para todo el niño desde 6 años hasta los 14. Se establece un consejo escolar en cada distrito y un Consejo Nacional de Educación. Se plantea un ejercicio centralizado del poder. La institución de la inspección es el instrumento más importante para lograr ese objetivo. Se quita el carácter obligatorio de la enseñanza religiosa en las escuelas y se prohíbe a los maestros castigar físicamente a los niños. Y esta es la señora Rosario Vera Peñalosa, que es una de las egresadas de la Escuela Normal de Paraná. En 1930 lo militar se incorpora a la vida escolar, tanto en los actos como en los programas y textos se habla de reforzar el patriotismo por los peligros que acechan la libertad y la independencia. Se centra la educación en la moral, se utiliza el libro azul y blanco para formar hombres morales y el cielo azul para leer poesía patriótica. El esencialismo comienza a asociar la identidad del maestro como apóstol del saber. Y por eso ponemos la foto de una monjita como una formadora docente. Y esta es una foto de 1930 de una escuela de Santa Fe. Y esta es una escuela del interior del país donde los chicos están dibujando los contornos de la nación. Esta es una escuela rural de Mendoza. El sistema educativo crece, se busca aprender oficios, las mujeres quieren estudiar, los empresarios reclaman personal capacitado, los migrantes del interior necesitan atención educacional. En 1952, la reforma de la educación peronista valoriza la educación laboral como parte de la planificación centralizada del desarrollo nacional. Se crean numerosas escuelas técnicas. El concepto resocializador del trabajo para los adolescentes se plasma en la creación de las escuelas fábrica y las colonias escuela. En 1949 surgen imperceptibles mecanismos de discriminación que separan socialmente desertores de los concurrentes, a los buenos alumnos de los inadaptados. El gobierno trata de erradicar esto e intenta dar respuesta a una demanda sin precedentes de educación de los sectores populares. En los libros de lectura aparece una fuerte simbología peronista. Las docentes carecían de una organización nacional y dirigencia capaz de elaborar propuestas que fueran más allá de la defensa de la legislación. El gobierno mantuvo la posición antiformalista casi hasta el final y lo organizó un sindicato oficialista, la Unión de Docentes Argentinos, UDA. En 1954 se promulgó el Estatuto del Docente del General Perón, que alcanzó a todos los docentes nacionales. Esto cayó mal a los docentes, ya que cometió el error de darle al cuerpo legal un tono partidario. En 1957 se sanciona el Estatuto del Docente, ley que pone bajo la tutela del Estado los derechos laborales del trabajador de la educación. Hasta este momento, la contratación de los docentes está condicionada por políticas clientelistas. En 1958 funciona la Junta de Clasificación y Disciplina. Se realizan los primeros concursos, se duplican los sueldos de los docentes. En 1961, organizaciones sindicales docentes producen los primeros intentos de conformar una organización nacional de docentes. Alfredo Bravo e Isauro Arancibia parten de concepciones y prácticas políticas distintas, pero ambos luchan por la unidad de la organización gremial. En 1973 se constituye la CETERA. Y como dice Mafalda, a los derechos una vez que se consiguen hay que tratar de conservarlos. En 1966 la dictadura de Onganía prohíbe la actividad gremial, las actividades científicas y las modalidades pedagógicas democráticas. Intervienen las unidades y se reprimen los docentes. En 1969 comienza la transferencia de los servicios educativos nacionales a la esfera de los estados provinciales. Los docentes reclaman frente a las reformas, se produce el cordobazo, confluyen protestas sindicales, reclamos estudiantiles y manifestación de la ciudadanía, creciente proceso de privatización del espacio escolar, aumento de la matrícula privada,
apertura de nuevas escuelas privadas y equiparación legal del Estado entre iniciativas privadas y estatales. Y esto sería más o menos en los años modernos, como es la escuela de hoy. En 1989 hay estabilidad democrática y al mismo tiempo precarización de las condiciones de trabajo, ocasionando una movilidad social descendente. El porcentaje de pobreza alcanza un pico del 47%. Esta situación afecta a las familias y a sus posibilidades de intervenir en la educación de sus hijos, muchos de los cuales dejan de asistir a la escuela y otros llegan con hambre. Se multiplican los comedores escolares, los docentes son el principal soporte, ya que dedican parte de su tiempo a la alimentación y atención social de la comunidad educativa. En 1990, si bien se producen avances en el reconocimiento de los derechos y la Argentina ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aumenta la brecha de desigualdad social dentro de la misma generación infantil. En 1990 se desarrolla la Conferencia Mundial de Educación para Todos, se plantea la educación desde un punto de vista más amplio. En 1991 se expande la concepción del niño como sujeto de derecho. La política educativa del gobierno se ajusta a los lineamientos del Banco Mundial respecto de la directiva de disminuir el gasto estatal para posibilitar la derivación de los fondos al pago de la deuda. Tras esa decisión se opera un despojo sin precedentes de las generaciones futuras, creciente mercantilización de los bienes y servicios para la infancia, que va desde los maxi kioscos y juguetería hasta la privatización comercial. Y aquí tenemos una imagen actual de lo que son las manifestaciones de los docentes en reclamo de mejores condiciones para su profesión, mejores remuneraciones, que se termine la violencia contra ellos, mayor seguridad, mejores salarios, y bueno, una foto actual de a veces la frustración que sienten muchos de ellos.